Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy hablaremos acerca de un tema que les aseguro que los dejará pensando el resto del día. Este tema es la construcción de falsas identidades en nuestra sociedad. En el foro se encuentran presentes Lili, Max, Rodrigo y su servidor Enrique. Bien, para entrar un poco en el tema y entrar en calor en la conversación, esta es una pregunta para los presentes en el foro y todas las personas que nos sintonizan. Para ti, ¿qué significa una falsa identidad? Para mí una falsa identidad es como una estrategia de invisibilidad de una persona para querer pertenecer a algo o tener características de otra persona. Bueno, para mí una falsa identidad, yo digo que es una identidad la cual eh, se basa o tiene bases con los pensamientos o ideas de alguien más que no son tuyas. Para mí una falsa identidad es cuando tú forjas un concepto de ti mismo que claramente no eres y, y que esto lo hace para ya sea encajar en un grupo social o en algún lugar. Bueno, pues para mí una falsa identidad, pues es una idea falsa que se tiene acerca de una persona o de un grupo, justamente que esa idea tiene que adecuarse a los estándares de la sociedad dominante. Muy bien. Antes de definir y ver cómo es que pueden llegar a formarse identidades falsas, ya sea de una persona o un grupo determinado, primero quiero que ustedes, nuestros escuchas, nos acompañen a descubrir el significado de la palabra identidad. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra identidad significa un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Un ejemplo práctico para comprender qué es la identidad es preguntarnos qué nos caracteriza como mexicanos. La respuesta puede ser diversa. Muchos podrían decir que las cosas que nos caracterizan son nuestra bandera, nuestro himno, la comida, nuestras costumbres y tradiciones, las fiestas que celebramos, incluso hasta nuestra personalidad. Aunque lo anterior son cosas que nos identifican como mexicanos, la respuesta no es del todo completa, ya que incluso dentro de nuestro país podemos seleccionarnos en más grupos o regiones que no necesariamente van a compartir las mismas cualidades o rasgos. Siempre es importante recordar que la identidad va más allá de lo superficial o de lo que pueden ver las personas del exterior. Dentro de la construcción de una identidad podemos encontrar otros factores como la educación, las costumbres y la cultura bajo la que hayamos crecido. Al ser parte de una sociedad, ya estamos formando una identidad, pero para ser totalmente conscientes de ella, primero se debe definir cómo es que se construye una sociedad. Bueno, de acuerdo con los sociólogos Thomas Lockman y Peter L. Berger, una sociedad se construye bajo dos conceptos: la realidad objetiva y el constructivismo social. Comenzaremos definiendo la realidad objetiva. En ella podemos encontrar dos elementos: las instituciones y la legitimación. Las instituciones básicamente son leyes, obligaciones y normas de convivencia no escritas, mientras que la legitimación es que los individuos de una sociedad reconozcan y acepten la realidad en la que viven. En cuanto al constructivismo, social, este posee varios elementos. Entre los más importantes podemos destacar a la primacía de los procesos sociales. Este elemento define que todas nuestras experiencias son procesos sociales, ya que la interacción es la responsable de generar conocimiento y verdades subjetivas en cada persona. El segundo elemento a resaltar hace referencia a la especificidad histórica y cultural, es decir, somos productos sociales y culturalmente específicos. Y bueno, resumiendo un poco lo anterior, podemos decir que nuestra sociedad se encuentra construyendo todo el tiempo, y el cómo sea construida es un reflejo de las instituciones mayores, menores, las interacciones, historia y cultura de la sociedad. Es como si fuéramos partícipes de un juego que nunca termina. Ahora que todos nos hemos informado acerca del concepto básico de identidad y el cómo se encuentra constituida una sociedad,
Creo que nuestros escuchas pueden estar interesados en si existe alguna teoría dentro de la sociología o dentro de la psicología que pueda explicar el proceso de la creación de la identidad. Bueno, pues dando respuesta a esta duda, la respuesta es sí. Una de las teorías que pueden ser de ayuda para saber parte del cómo se construye la identidad es la teoría del reconocimiento del filósofo Axel Honneth. En esta teoría, Honneth nos dice que para que un individuo pueda crear su identidad y desarrollarse plenamente dentro de una sociedad, necesita del reconocimiento en tres esferas que Honneth define como la esfera del amor, el derecho y la solidaridad. A continuación describiré cada una de ellas. En la esfera del amor podemos encontrar principalmente las relaciones primarias, como lo son las amistades, relaciones familiares de noviazgo y relaciones padre-hijos. En esta esfera, el tipo de reconocimiento es el aliento afectivo y este tipo de reconocimiento sirve para que el individuo genere la autoconfianza, misma que le permitirá ser autónomo, pero también convivir con los demás, reconocer y expresar sentimientos y sus necesidades. En la esfera del derecho se encuentran los derechos y garantías individuales a los que somos acreedores por el simple hecho de ser seres humanos, aunque el reconocer que tenemos derechos automáticamente nos lleva a tener obligaciones dentro de la sociedad en la que vivimos. El tipo de reconocimiento es conocido como atención cognitiva y nos ayuda a formar el autorrespeto. Y por último, la esfera de la solidaridad, la cual hace referencia a considerar o reconocer a una persona o grupo como parte importante en la sociedad, nos ayuda a generar un sentido de pertenencia. El tipo de reconocimiento se llama comunidad de valor y nos permite generar una autoestima. Vaya, este punto que acabas de recalcar, Isaac, realmente es interesante. Así es. Las esferas del reconocimiento, como ya se mencionó, son muy importantes al momento de crear una identidad. Pero si se sufre de algún acto de menosprecio en alguna de las tres esferas, esto puede provocar que los individuos no reafirmen, pierdan, modifiquen o puedan crear una falsa identidad. Los individuos que sufren de menosprecio pierden la capacidad de desarrollarse plenamente dentro de la sociedad. Algunos de los actos que pueden ser considerados como actos de menosprecio dentro de estas esferas del reconocimiento son los abusos, la violencia, la privación de los derechos y la discriminación. ¿Alguno podría mencionar algunos ejemplos en los cuales de pie a la creación de una falsa identidad o a los actos de menosprecio limiten o perjudiquen la construcción de una identidad? Pues en nuestro país existen muchos grupos que sufren de menosprecio. Entre ellos podemos encontrar a grupos indígenas, indigentes, migrantes o por muy tonto que suene, incluso mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de las mujeres es muy bien sabido que en México se tiene una cultura de machismo que cosifica a la mujer y que en muchas ocasiones viene acompañado de abusos físicos y psicológicos. Este tipo de acciones se encuentran atentando directamente en las esferas de amor y de solidaridad, por lo que la autoconfianza y la autoestima de las mujeres se puede ver mermada, provocando que dentro de la sociedad se tenga la creencia en muchos lugares de que no debe de haber una equidad entre géneros cuando la realidad es completamente distinta. En este caso, en concreto, la falsa identidad que se crea es que la mujer es menos que el hombre cuando en realidad no es así. Y bueno, pasando a otro caso que también se puede observar esto, es con los migrantes. Los migrantes y sobre todo aquellos que provienen de la parte del centro y sur de América son personas las cuales sufren un sinfín de abusos cuando llegan a México. Son violentados sus derechos y también llegan a ser excluidos en la sociedad del país en donde se encuentran migrando. Si bien los migrantes no son ciudadanos del país en el que se encuentran, por el simple hecho de ser seres humanos, se deben respetar sus derechos, su integridad física y psicológica, y pues por obvias razones sus rasgos culturales. El ser migrante muchas veces significa dejar a un lado las raíces del lugar de donde provienes para poder encajar en otro distinto. Y pues esto significa perder parte de su identidad y construir una de acuerdo a los estándares de la sociedad dominante. Y pues por último tenemos el caso de los grupos indígenas. La principal esfera del reconocimiento que se ve afectada en los grupos indígenas cuando sufren menosprecio es la esfera de la solidaridad.
ya que se les puede dejar de considerar relevantes dentro de la sociedad en la que viven. Honneth, en una de sus teorías titulada como Teoría de la Justicia Social, relata que algunos de los factores que pueden influir en la construcción de falsas identidades y en el rechazo a ciertos grupos sociales pueden ser dos. Una, el factor económico y el factor Estado. El factor económico es más fácil de reconocer, ya que un grupo puede llegar a sentirse más importante que otro por el hecho de pertenecer a un estado social más elevado, creando una falsa idea de superioridad sobre los otros y excluyendo a los demás del grupo al no considerarlos importantes. Dentro del factor Estado podemos encontrar a las políticas del país. El Estado puede ser de gran ayuda para incorporar a los grupos marginados a una sociedad. Esto por medio de programas sociales, ayudas económicas y la educación. Aunque un gobierno implemente estas medidas para incorporar grupos marginales dentro de la sociedad, no siempre es lo que parece, ya que estas medidas también pueden ser usadas para crear una falsa idea de reconocimiento dentro de los grupos marginados, aunque la realidad es que no se les está dando ninguna importancia. Los grupos marginados, como lo pueden ser algunos de los grupos indígenas en nuestro país, pasan por el mismo proceso de pérdida de identidad que pasan los migrantes. Para ser parte de la sociedad tienen que dejar a un lado su cultura, tradiciones y costumbres, y crear una nueva identidad de acuerdo a los estándares de la sociedad dominante. Para finalizar con el programa de hoy, tengo una última pregunta que puede responder cualquiera de los presentes. ¿Creen que haya algún beneficiado en la construcción de falsas identidades? Creo que es muy difícil encontrar a algún beneficiado de toda esta situación. Creo que existen más pérdidas que beneficios. La primera pérdida que podría nombrar es la merma en el potencial de desarrollo de las personas que pueden ser valiosas dentro de sus comunidades y dentro de la sociedad. La segunda pérdida es más fácil de distinguir dentro de los grupos indígenas marginados, y esta pérdida es la pérdida de los orígenes y raíces culturales, ya sean costumbres, tradiciones, dialectos, entre muchas cosas más. Y bueno, si tuviera que nombrar algún beneficiado en cuanto a la construcción de identidades, podría decir que él o los beneficiados puede ser la sociedad, siempre y cuando se dejen de construir falsas identidades y aceptemos a nuestra sociedad como un entorno multicultural en el cual podemos reconocer nuestras diferencias, las aceptemos y las reconozcamos como igual de valiosas. Excelente cierre y reflexión final. El día de hoy sí que se trataron temas realmente interesantes. Bueno, eso será todo por hoy y agradecemos que nos hayan acompañado y escuchado.